Hola, soy Mauricio José Schwartz y esto es El Rey va desnudo. Gracias por acompañarnos una vez más. Hoy que tenemos un invitado de lujo, está con nosotros el doctor Antonio Eusebio Lascano Araujo Reyes, más conocido simple y sencillamente como el doctor Antonio Lascano, investigador en biología y profesor de ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su especialidad durante más de 35 años ha sido el origen de la vida y su evolución temprana, que son dos cosas distintas. Por cierto, esto es muy importante. Vamos a tocar el tema un poco. Ha sido profesor residente o visitante en universidades de Francia, España, Cuba, Suiza, Rusia, Italia, los Estados Unidos y algún otro que se me ha pasado. Ha sido parte de consejos asesores y revisión de organizaciones como la NASA, donde fue miembro de su Instituto de Astrobiología, en honor al cual traigo mis calcetines de la NASA, debo decirlo. Ha sido presidente de la Sociedad Internacional para el Estudio del Origen de la Vida en 2 mandatos consecutivos y es miembro de numerosas organizaciones científicas y académicas que no da tiempo literalmente mencionar. Es el científico mexicano con mayor cantidad de publicaciones en las revistas más relevantes de ciencia, que son Nature y Science, pero entre esas revistas y otras muchas más tiene más de 150 papers científicos arbitrados, publicados. Es autor de 4 libros, entre ellos El origen de la vida de 1984, que fue un bestseller, es un bestseller con más de 600,000 ejemplares vendidos, y es además, y esto siempre se le agradece a los científicos, a los investigadores profesionales, promotor del periodismo científico y de la divulgación científica bajo la idea que siempre hemos manejado nosotros de que la ciencia es asunto de todos, hasta de gente que no es científica, como yo. Doctor Lascano, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Al contrario, don Mauricio, es usted muy amable, muy generoso. Y ya no digo más porque cuando dije que iba a entrevistar al doctor Antonio Lascano, varias personas me dijeron, el rockstar de la ciencia mexicana. Bueno, a los rockstars no se les dice que son rockstars y ya. Voy a empezar con algo que va a tener que ver con toda nuestra conversación, pero un pajarito bioquímico, un pajarito biólogo molecular me dijo que usted conoció a Trofim Denisovich Lysenko, al camarada Lysenko, ese personaje que destruyó la genética soviética desde la década de 1920 hasta bien entrados los 60, obligando a los científicos a aceptar una teoría absolutamente caprichosa y sin bases científicas, pero que era ideológicamente correcta según la filosofía marxista y según las creencias de Stalin. Los científicos que no se plegaron, por supuesto, a las ideas de Lysenko fueron despedidos, perseguidos, encarcelados, llegando algunos incluso a la muerte, como es el caso de uno de los más grandes genetistas de la Unión Soviética, Nikolai Vavilov, creador del primer gran banco de germoplasma. De Lysenko, doctor Lascano, tenemos una imagen de un fanático manipulador, desalmado y deshumanizado, pero ¿cómo era en realidad este que fue el zar de la genética y de la biología en la Unión Soviética? Bueno, yo lo platiqué con él en 2 ocasiones. Platiqué mediado por amigos rusos. Mi ruso siempre ha sido muy, 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 muy incompleto. Y la primera vez que lo conocí, me acuerdo perfectamente bien, por supuesto yo sabía quién era Lysenko. Estaba en una comida con la señora Oparin y su esposo, el profesor Oparin, en un restaurante espléndido de la Academia de Ciencias de la URSS en septiembre u octubre de 1975, me acuerdo muy bien. Era uno de esos otoños maravillosísimos, como tomado de una página de Tolstoy. El restaurante estaba instalado o está instalado en un viejo palacio de la aristocracia rusa y el ambiente era muy festivo. Y de repente se abrió la puerta del restaurante y apareció en el dintel un personaje, me acuerdo muy bien, delgado, con un traje príncipe de Gales, el pelo liso, me acuerdo así, sobre la frente, un poco como me lo estoy poniendo ahora, y un traje gris. Volteó hacia todos lados y de inmediato el ambiente se tornó muy sombrío, porque todo el mundo empezó a ver el menú, a atarse las agujetas de los zapatos o a ver el borscht. Nadie quería saludarlo. Nosotros éramos 3 en una mesa de 4. Él saludó a distancia al profesor Oparin, el profesor Oparin lo saludó y lo invitó, como lo haríamos en cualquier lugar, cualquier persona, a ocupar el lugar vacío, y fue y se sentó con nosotros.
La señora Oparin Nina Petrovna, se puso muy nerviosa, me presentó con él al estilo ruso antiguo, Trofim Denisovich, y claro, yo inmediatamente me di cuenta que estaba sentado en la misma mesa con Lysenko, que se había sentado en nuestra mesa. No era especialmente parlachín, pero se emocionó cuando supo que estaba con un mexicano y rápidamente empezó a hablar de manera muy atropellada sobre los muralistas mexicanos, lo cual no tenía nada de raro, porque Diego Rivera había entrado y salido muchas veces del Partido Comunista, había estado varias veces en la Unión Soviética, pintó un cuadro espléndido, Diego, de un desfile del 1 de mayo en la URSS. Es un cuadro maravilloso, con una perspectiva así muy, muy original, y todo mediado siempre por los Oparin. Estuvo ahí con nosotros. Nunca me atreví a preguntarle, siempre he pensado que me detuvo el sentido de cortesía sobre la curiosidad histórica. Nunca me atreví a preguntar nada que fuera incómodo, pero él terminó un poco antes de que nosotros, se marchó y antes de hacerlo me invitó a visitarlo en su estación biológica. Todavía tenía un laboratorio en Pushina, fuera de Moscú. Y cuando se fue le pregunté yo al profesor Oparin si debería ir y él me dijo, no, no vale la pena. Y agregó, lo entendí muy bien, dijo, nunca valió la pena. Después volví a ver a Lysenko en una recepción que hubo en el Instituto Bach de Bioquímica, había mucha gente, el instituto lo dirigía el profesor Oparin, y se acercó de nuevo, me saludó, me invitó a pasar a su oficina, que tenía una de esas puertas acolchadas que se utilizan mucho en algunos países del este de Europa, en algunos países de Europa Central. Platicamos brevemente, de manera muy, muy incompleta, me repitió la invitación para ir a visitarlo a Pushina y al año siguiente falleció. Y aquí vale la pena decir que cuando Parin me dijo que no valía la pena irlo a visitar, en realidad estaba haciendo un comentario que muchos piensan que debió haber hecho 30 o 40 años atrás, cuando estuvo asociado con Lysenko. Yo creo que es el momento menos luminoso de la carrera de Oparin, pero también hay que entender que es difícil juzgar no habiendo vivido bajo una dictadura. Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, Oparin estuvo muy, muy cerca de Lysenko. Cuando una asociada de Lysenko, la camarada Olga Borisnova-Lepeshinskaya, sacó una teoría completamente errada, completamente ideologizada sobre la naturaleza de la vida, aprovechándose de su relación con Lenin, con Stalin, con Lysenko, empezó a tocar Origen de la Vida, y allí sí Oparin reaccionó. Hubo un debate que es prácticamente desconocido en Occidente entre Oparin y la Lepeshinskaya, la señora Lepeshinskaya, en una revista que no sé si exista, debería buscarlo, que se llamaba, la traducción podría ser Bajo la bandera roja del marxismo. Se llegó a traducir algunos números al inglés, algunos artículos, y Oparin sí me dijo, ya ha pasado el tiempo, que de no haber muerto Stalin en 1953, probablemente el propio Oparin hubiera sido destituido como director del Instituto Bach, y me lo dijo un poco como en sorna, como en broma, pero con esos dejos de realidad que uno tiene que entender. A lo mejor hubiera terminado en la cárcel, porque fueron implacables, Sí, sí. Lysenko y sus aliados. Hay un libro de Medvedev, de uno de los hermanos Medvedev, de Sores Medvedev, donde critica muy duramente a Lysenko, a Oparin, a varios, pero me acuerdo que haciendo una búsqueda, Stanley Miller y yo nos encontramos con que Sores Medvedev había trabajado con la Lepeshinskaya antes de ir a Occidente, o ir a Estados Unidos. Creo que se fue primero a Inglaterra y luego a Estados Unidos. Yo nunca hago juicios al respecto, porque otra vez es muy difícil ver cómo reaccionaría uno en esas condiciones, pero lo que sí es cierto es que, por ejemplo, cuando
Lysenko corrió a gente de los institutos de la Academia de Ciencias de la URSS, Oparin y otros les dieron empleo en la universidad, que era una manera de protegerlos. Y de hecho hubo gente que luego fundó la biología molecular en la Unión Soviética que fueron estudiantes o protegidos de Oparin. Entonces hubo este juego un poco doble que algunos estarían tentados a llamar hipócrita y yo no, pero bueno, tengo un buen amigo, Lauren Graham, que es probablemente el mejor historiador de la ciencia soviética. Hace un año más o menos estuvo aquí en México, nos conocemos bien, nos tenemos mucho aprecio y yo lo invité a dar una charla en el Colegio Nacional que se convirtió en un diálogo entre los dos. Y él ha escrito un libro recientemente, hace un par de años, donde analiza de nuevo el caso Lysenko y cree que probablemente los resultados que Lysenko estaba observando eran producto de fenómenos epigenéticos. Mis amigos del Instituto Pasteur que hacen genética creen lo mismo, a mí me convencen los argumentos, pero lo que es absolutamente inexcusable, y en eso Lauren Graham es muy definitivo al final de su libro, de su segundo libro sobre Lysenko, es que nada excusa, nada justifica esta reacción desaforada, ideologizada, tremenda de Lysenko y todo este grupo de Aparishniks del partido en contra de la genética. Hay un componente adicional que creo que es importante mencionar, o dos componentes adicionales que es importante mencionar. Uno, el hecho de que en la época lo que era un gen era desconocido bien a bien en Occidente. La genética mendeliana se desarrolla tremendamente en Occidente. Hubo gentes como Bright, como Haldane, por ejemplo, que logran el neodarwinismo, la síntesis de la genética mendeliana con la idea de la selección natural. Pero, por ejemplo, Haldane o Müller pensaban que tal vez los genes eran virus, era una idea muy extendida en los años 20, y cuando en 1933 le dan el premio Nobel a Morgan, el fundador de la genética mendeliana experimental, si se quiere ver así, con su famoso cuarto de las moscas en la Universidad de Columbia, él en el discurso del premio Nobel dice, nadie sabe bien a bien lo que son los genes, a lo mejor ni siquiera existen. Entonces había este debate. Y el otro punto que es muy intenso en la época es que había una perversión tremenda de la genética como base de la eugenesia y uno se queda atónito cuando ve artículos de Sewell Bright y de otros utilizando argumentos genéticos para justificar, por ejemplo, las limitaciones de la inmigración de niños judíos y polacos al Reino Unido o para tratar de acabar con lo que llamaban débiles mentales. Claro. Esto es una tendencia que desafortunadamente persiste. Lo vemos, por ejemplo, en Europa con la gente que rechaza la inmigración magrebí o turca, o lo vemos en México con el rechazo que se está generalizando desafortunadamente en algunas partes del país en contra de la inmigración centroamericana. Claro. No, y hay que recordar además que la eugenesia no fue algo propio de los nazis, fue un movimiento generalizado en todo el mundo y que tuvo distintos niveles y que fue necesario quizás que ocurriera lo que ocurrió en el nazismo para darnos cuenta de que por allí no iba ninguna mejora para la especie humana. Cuando usted menciona que estuvo con Stephen Miller, quiero pensar que es Miller y es el Miller del experimento Stanley famoso, Miller. Stanley Miller, del experimento famoso de creación de aminoácidos, si mal no recuerdo. Sí, yo a Stanley lo conocí, me acuerdo muy bien, en una cena de un 15 de septiembre, que es el día que los mexicanos celebramos la independencia de España, hay que decirlo. No, por supuesto. En casa de Joan Moró, yo tenía que volar a México ese día, pero Stanley Miller había sido invitado a
un seminario, que era lo que yo había ido también a Houston, y cuando Joan supo que Joan Oró, el bioquímico catalán, un excelente amigo, mentor, colega, supo que yo iba, me dijo, hombre, qué pena, porque había pensado en organizar una cena con Stanley en mi casa. La casa de Joan siempre estaba abierta a sus amigos, tenía esta hospitalidad mediterránea maravillosa, fue un amigo muy querido, y entonces ya fui a la cena, cancelé el regreso, fui a la cena, estuve sentado todo el tiempo al lado de Stanley, así lo organizaron Joan y Paquita Oro, su primera esposa, y una mujer absolutamente encantadora. Joan siempre tuvo mucha suerte con las esposas, con las mujeres, y allí se empezó a generar una relación académica que luego se convirtió en una amistad muy estrecha, lo cual fue muy afortunado para mí, porque en realidad yo entré a trabajar en Origen de la Vida cuando había dos fenómenos interesantes que me trascendían por completo. Uno, la comunidad era muy pequeñita, en primer lugar. Eran pocos los que trabajaban en Origen de la Vida, y entonces que llegara un científico joven, inexperto, con entusiasmo, que probablemente eso ha sido mi mayor virtud, pues era rápidamente aceptado en nombres que son nombres ahora de libros de texto, libros de historia, por un lado, y por otro lado, la ciencia en esa época no tenía esta organización empresarial que tiene ahora, que usted y yo conocemos muy bien, en donde una investigadora, un investigador jefe de un grupo realmente lo que hace es pasarse el tiempo consiguiendo dinero, no va al laboratorio, Sí. no compara Es secuencias, más administrador que más científico. administrador que otra cosa, y entonces las relaciones eran muy cordiales o muy fuertes en contra, porque también hay que decirlo, ¿no? Pues en México decimos pueblo chico, infierno grande. Así Había es. unas pasiones a veces absolutamente asesinas, pero bueno, tuve mucha suerte, y sí, Stanley fue un amigo muy querido, ¿no? Tuve muy buena suerte con mis amigos y mis profesores. Bueno, yo hablaba del Lisenco, viene al caso porque dicen algunas personas que la ciencia en México, sobre todo la parte de la gestión pública de la ciencia en México, está en manos de alguien muy parecido a Lisenco. De hecho, se habla de la doctora Lisenco. Pero antes de entrar a ese tema, que evidentemente es el que más me preocupa, me gustaría que nos comentara a grandes rasgos cuál ha sido la situación de la ciencia mexicana tradicionalmente. Es decir, ¿alguna vez ha sido la ciencia prioritaria para algún gobierno, para algún presidente? ¿Alguna vez ha tenido los recursos que requieren los investigadores? Es decir, recursos a la misma altura que se tienen recursos humanos que sabemos que son valiosos, ¿no? No, en realidad la respuesta a su pregunta es un no absoluto. A ver, cuando en el siglo XIX la ciencia se estaba institucionalizando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, Latinoamérica estaba sufriendo invasiones, estaba sufriendo caudillismo, la independencia de España nos deja con deudas enormes, con conflictos entre líderes carismáticos, pero que se detestaban entre sí, y ese proceso de institucionalización en México se vio ciertamente frenado. A finales del 19, gracias a la labor de una serie de pioneros, se empiezan a crear academias, se empiezan a desarrollar grupos de científicos, pero viene la revolución mexicana, que es un cambio muy profundo, y salvo algunos grupos de médicos, de geógrafos, de astrónomos, muy poquitos, la ciencia se ve tremendamente afectada. En los años 20, México atestigua un fenómeno fascinante que no se da en otras partes de Latinoamérica, que es el tomar los gobiernos revolucionarios un proyecto cultural. Todo el mundo siempre se queda azorado, por ejemplo, del muralismo mexicano, de los escritores mexicanos de la época, los compositores mexicanos de la época, y atrás de eso hay el haber tomado los gobiernos de la revolución, postrevolucionarios, inmediatamente después de la revolución, la idea de un proyecto cultural como un proyecto de construcción de nación.
Esto es muy peculiar. Ha ocurrido en otros momentos de la historia en otros países, pero en México fue muy visible. Pero la ciencia no quedó incluida en ese proyecto Así cultural. es. Nosotros tenemos el apoyo gubernamental a la escritura, a las artes, becas para jóvenes pintores, etcétera, pero eso no ocurrió mucho con la ciencia. Fue una labor lenta de gente que otra vez fueron los médicos, los geógrafos, algunos naturalistas, los que fueron creando la ciencia mexicana en los años 30 de manera lenta. Y la ciencia mexicana toma su organización actual, el aparato científico mexicano, se desarrolla, yo diría, sobre todo a partir de los años 70. Ujú. Y el gran problema es que la clase política mexicana nunca se ha percatado que la ciencia en realidad es un proyecto que debe ir más allá de los periodos sexenales, que es lo que dura un gobierno en México. Es Y un montón. entonces, así es, así es. Y entonces el resultado es que cuando se acerca el fin de un sexenio, uno se topa con que el dinero empieza a escasear, los políticos pueden llamar a los científicos para que sirvamos de decoración de fondo, nada más, Sí, sí. pero poco a poco fue creciendo la ciencia. En el 2017, para poner un ejemplo, después de un periodo de crecimiento con el gobierno del presidente anterior, el licenciado Peña Nieto, de repente hubo un recorte de un 25% que afectó de una manera pavorosa los proyectos científicos. Y yo creo que muchos colegas votaron por el presidente actual, por el licenciado López Obrador, pensando en que la típica ilusión que los gobiernos de izquierda iban a estar apoyando un proyecto de ciencia. Pero ha habido esa falta de continuidad. Sí. No vemos lo que se ve, por ejemplo, en Alemania, donde los proyectos no dependen del gobierno en turno, donde hay una serie de instancias que protegen el desarrollo, no solo económico, sino también político y social de la ciencia, ¿no? Bueno, yo voy a meter un paréntesis, yo sigo afirmando, conozco a López Obrador, yo fui asesor de Cuauhtémoc Cárdenas en comunicación, conozco a López Obrador y no me parece un hombre de izquierda, pero ni de lejos. Hay algunas personas a su alrededor, sí, pero él no. Pues vamos a lo grave. Usted, el 26 de julio de 2019, usted firmó un artículo en la revista Science, Quo Vadis Mexican Science, o ¿A dónde vas, Ciencia Mexicana? Hablando que habían ustedes entregado una petición, 11,000 investigadores en protesta por el desmantelamiento que estaba haciendo el gobierno mexicano de la ciencia. De hecho, primero que nada, hay un grupo de personas, y yo me incluyo entre ellos, perdonando la falta de humildad, que en el momento en que López Obrador anuncia el nombramiento de Álvarez Bulla en un debate previo a las elecciones todavía, nos alarmamos muchísimo, quizás porque la conocíamos, no sé si usted la conocía de antes, pero y yo estoy seguro que sí, vamos, esto es absolutamente retórico. Y hicimos una petición que firmaron 2,000 académicos, investigadores, profesores, alumnos y comunicadores de la ciencia, pidiéndole a López Obrador que reconsiderara, por favor. Esta petición, por supuesto, se vio bloqueada por las guardias de corps alrededor del presidente, pero muchas personas, quizás porque conocían a Álvarez Bulla, me dijeron, yo conozco gente de la ciencia en México de los años que estuve también como divulgador allá, y me decían, mira, no puedo firmar porque si firmo y la hacen directora del CONACYT también me ponen en la calle. Y como en el caso de Oparin, donde allá se jugaban la vida, aquí la gente tiene que, los investigadores no son gente que gane mucho dinero, y es gente que tiene que ponerle un plato enfrente de comida a su familia 3 veces al día, y no sentían que se arriesgaban demasiado. A raíz del Quo Vadis Mexican Science, ustedes, perseguidos, rápidamente lo destituyen de la Comisión Dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, y esto es parte de una persecución que ya se ha visto en otros lados. La destitución de la doctora Beatriz Choconostle, la destitución del doctor Leopoldo Altamirano, gente con grandes logros. Beatriz es una de las genetistas de plantas más reconocidas. El doctor Altamirano participa en el telescopio VHT que consigue la fotografía del agujero negro. De esto además se pone la medalla la señora Álvarez Bulla un par de semanas antes de echarlo. Además, los dos con acusaciones falsas que después se demostraron que eran falsas.
Usted quizás su prestigio le ha salvado un poco, porque nunca supe en qué quedó la destitución de la comisión dictaminadora. A mí me entusiasmó el nombramiento de Elena Álvarez Bulla como directora del CONACYT. Yo a ella la conozco desde hace mucho tiempo, sí, sí me entusiasmó. Y en primer lugar, aunque ahora está de moda hacerlo, somos muchos en realidad, sobre todo en el área de biología, los que nos parece perfectamente normal tener alumnas, jefas, colegas, directoras que sean mujeres, eso es como muy normal. Y a mí me pareció muy razonable que la nombraran a ella. A mí me gusta el trabajo científico que ella ha hecho, por ejemplo, con el caso de desarrollo de las plantas. Ella ha cenado en casa. Me acuerdo que una de las últimas veces que Lynn Margulis vino a México, Lynn era una amiga muy querida, muy cercana, desde luego que se quedaba en mi casa, igual que yo me quedaba en su casa, hubiera sido anatema pensarlo de otra manera. Entonces organicé una cena, invité a Elena. Elena no habló mucho en esa cena, me acuerdo bien. En otra ocasión yo estaba de profesor invitado en la Universidad de California, en San Diego, en La Joya, trabajando con Stanley Miller. Ella estaba haciendo un sabático o algo así con un biólogo molecular muy distinguido, Janowski, el hijo de un bioquímico muy famoso, Janowski. Nos encontramos por casualidad en la universidad, comimos varias veces juntos, nos invitó a cenar con una amiga de ella, a Stanley Miller y a mí. En alguna ocasión su excuñado, uno de sus excuñados, que era es director de orquesta, dio un concierto en Tijuana, que es del lado mexicano. Fuimos, la relación era muy cordial. A mí yo no puedo decir que me tocó ver ningún acto de autoritarismo, ni mucho menos de parte de ella. Sí me sorprendía, eso sí lo debo decir, su militancia tan intensa en contra de la ingeniería genética, porque finalmente si algo sabe uno en biología, si algo nos ha descubierto la genómica comparada, es la promiscuidad genómica que tienen todas las especies. Nosotros mismos respiramos gracias a bacterias que alguna vez fueron de vida libre y ahora se convirtieron en las mitocondrias. Tenemos genes que compartimos con retrovirus. Para nosotros es perfectamente normal ese fenómeno y no entendía yo sus argumentos. Pero lo que sí fue una sorpresa para mí fue el que antes de tomar posesión como directora del CONACYT empezara a dar instrucciones al director previo, que tuvo que hacerle una aclaración pública de que así no se hacían las cosas. Y ella mostró un lado muy ideologizado, o sea, todos estamos ideologizados de una manera u otra, pero la pureza política e ideológica no existe ni entre los científicos ni en las teorías, pero ella mostró una ideologización excesiva y ella tiene la tendencia, a mí me gusta llamarla de incontinencia acusatoria, ¿no? No se puede parar, está siempre acusando a todo mundo de fraudes, qué sé yo. Hizo acusaciones contra la administración anterior del CONACYT que no han sido probadas. Yo empecé a criticar el asunto. Yo había sido elegido por mis colegas, debo decir, me siento muy orgulloso, abrumadoramente elegido para representarlos en una comisión dictaminadora del Sistema Nacional de Investigadores, y de repente con argumentos que eran ridículos, no por su contenido, sino por la inexactitud. Citaban años que no existen, días que no corresponden al Reuniones que calendario. nunca estaban convocado y a las que no fue usted Así porque no les es. había convocado a nadie. O a lo mejor ella estaba pensando en el calendario juliano y no en el gregoriano. No tengo idea, no tengo idea. Y entonces sacó un desplegado público donde me denunciaba como traición al pueblo, cosas así. Para ese entonces ella ya había hecho una serie de declaraciones que a mí francamente me parecen grotescas. Por ejemplo, criticaba la ciencia racionalista, occidental, imperialista, que producía cosas inútiles como los viajes a la luna. Eso
yo creo que esas declaraciones primero causaron sorpresa y después hilaridad. Probablemente a ella lo que más le indigne es que nos seguimos carcajeando de sus argumentos. Cuando Ujú. alguien me dice que la ciencia actual es occidental, bueno, el álgebra no es precisamente un invento ni de Alemania ni español, es un invento árabe. La inmunización que llevó a las vacunas se inventó en el África, de allí brincó a Persia, de Persia brincó a China, de China brincó a la India y de allí brincó otra vez al cercano Oriente y Madame Montagu la descubre siendo la esposa del embajador inglés en la corte de Istambul. La taxonomía lineana, todos sabemos que se desarrolla cuando llegan todos estos ejemplares de América, de los mares del sur, del África, y alteran las taxonomías, la sistemática desarrollada por John Ray. Entonces, realmente los argumentos eran ridículos. Ciencia inútil llegar a la Luna. Bueno, el planeta del que más sabemos gracias a la exploración espacial es de la Tierra. Entonces, a mí todos esos argumentos me parecen hilarantes y me carcajeo en público y en privado de ellos. Y entonces la venganza fue sacarme de la comisión. Hubo muchas protestas, lo debo decir, pero probablemente lo más eficaz fue que me Ujú. amparé legalmente y al haberme amparado, decidieron omitir que había sido yo excluido y acabamos de terminar hace un mes, una cosa así, el segundo año de evaluaciones que me correspondían, donde, bueno, yo me comportaba en la letra, ¿no? Como dicen las instrucciones que uno tiene que hacer. Y en el fondo me sigo carcajeando de esas medidas que me parecen grotescas, ¿no? Pero disculpas ni una. No está en su carácter disculparse. En el mío sí, en el carácter de ella no. Tampoco pido una disculpa pública porque probablemente me provocaría la misma hilaridad por la falta de sinceridad que las declaraciones políticas que Claro. ella hace. Claro, no, yo la pediría, por supuesto, porque me parece de recibo, pero fíjese, yo me empecé a preocupar por Elena Álvarez Bulla, por la Unión de Científicos comprometidos con la sociedad que ella creó, cuando al entrar, la había creado para otra cosa, y cuando empezó a utilizarlo como punta de lanza sobre los transgénicos directamente, yo conozco a 3 investigadores al menos que pidieron su exclusión de la lista de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Y si usted va hoy, ahí están, no voy a decir sus nombres lógicamente, pero siguen estando allá anotados porque eran la potencia política que ella tenía para movilizar a gente que no sabe nada en contra de los transgénicos. Y aquellas declaraciones que hizo del alma, de que el maíz ha perdido su chulel, que el maíz transgénico es venenoso y de la ciencia, de los viajes a la luna que fueron inútiles, pues me alarmó mucho que las hiciera frente a los indígenas zapatistas. Lo hizo en una reunión con indígenas zapatistas, porque esto es una forma de arrancarle la biotecnología, creo, a los campesinos. Y antes de ir al final a lo más relevante de su carta del Quo Vadis Mexican Science, que finalmente ya tiene pues casi año y medio, eh, es que el problema no es académico. El problema es que la biotecnología es una solución para, por ejemplo, darle a los campesinos mexicanos que son tradicionalmente pobres, mayoritariamente indígenas, la posibilidad de tener mayor productividad, mejores ingresos, salir de la pobreza. Son un camino, la biotecnología es un camino para salir de la pobreza. Se potencian supersticiones pseudomédicas, charlatanerías, supersticiones, el curanderismo del siglo XVII que no servía en el siglo XVII y sigue sin servir hoy, sustituyendo a la ciencia. Es decir, son cuestiones prácticas que a mí me alarman sobre todo porque se le está quitando. Si decimos, usted lo cree y yo lo creo, la ciencia es asunto de todos, se le está arrancando la posibilidad de usar la ciencia, de beneficiarse de la ciencia, como lo dice el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, a los más pobres de México, a los más necesitados de esas ventajas que pueden darles la ciencia, la tecnología, el conocimiento, lo que se genera en nuestro propio país, como lo ha generado usted o la doctora Choconostre, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que ahí hay un fenómeno que no ha sido analizado en detalle. A ver, hay un libro espléndido que me recomendó un amigo muy querido, un politólogo
muy distinguido, comentarista político, un libro de Nadia Urbinati que se llama Me the People, en lugar de We the People, como en la Constitución estadounidense, Me the People, y es un análisis muy detallado de los gobiernos populistas, un libro ciertamente inspirado por la llegada al gobierno del presidente Trump, pero bueno, populismos hay muchos, ¿no? Sí. Y de muchos tipos. Y de izquierda y de derecha. De izquierda y de derecha, sí. De hecho, ese es uno de los argumentos de la doctora Urbinati, que no puede uno pensar nada más en una parte del espectro político. Pero hay algo que ella no toca y que en general los analistas del populismo no tocan, que es uno, el rechazo a las ciencias, por un lado, y dos, este maridaje tan peculiar o amaciato tan raro entre el populismo y las tendencias New Age que se dan ahora. El New Age es parte de la contracultura y los fenómenos contraculturales yo creo que no han sido analizados en suficiente detalle e incluyen cosas que van desde invocar los conocimientos tradicionales de las culturas originarias, cosa que, pues sí, hay conocimientos tradicionales como la medicina herbolaria que tienen un componente muy útil, nadie puede dudar de él, pero que no me van a servir para resolver los problemas de la pandemia de COVID-19. El temazcal, que es esta especie, bueno, usted lo sabe bien, esta especie de baño al vapor con hierbas medicinales que fue inventado por algunas de las culturas mesoamericanas, que es maravilloso, que se siente muy bien, etcétera, pero que no me va a servir para entender la física cuántica, ni voy a poder desarrollar de los conocimientos tradicionales la idea de expansión del universo. Hay una diferencia entre los conocimientos tradicionales que suelen ser empíricos y pueden ser muy sólidamente empíricos, pero buscar eso como una alternativa a las ciencias contemporáneas con todos los defectos que tiene el aparato científico contemporáneo me parece un error. No ha sido analizado ese proceso. Uno ve gente que conozco, gente así, incluso gente culta, gente con educación científica, de postdoctorados, etcétera, que creen que a lo mejor hay que andar descalzos para recuperar las fuerzas de la tierra. No estoy invocando, no estoy invocando ese mito griego famoso, ¿no? De Heracles y demás. Y hay una sublimación que a mí me parece finalmente una forma de utilización de los pueblos indígenas o de las culturas tradicionales que a veces corresponden más al mito que a la realidad. Absolutamente. Por ejemplo, yo recuerdo que en alguna ocasión un sociólogo que quiero mucho, que respeto mucho, Roger Bartra, que es extraordinariamente conocido, hacía una crítica de esta ceremonia donde la gente se estremece en sus raíces históricas cuando la atestiguan, porque le dan un bastón de mando al, por ejemplo, de parte de un grupo indígena, a un representante de los políticos actuales. Bueno, la idea del bastón de mando es algo que viene de la época de la colonia, del virreinato, y no es precisamente muy ancestral que digamos, ¿no? Así es. Uno va a un mercado y los mercados mexicanos son deslumbrantes, todos los mercados lo son, pero cuando uno piensa en la diversidad de plantas, de animales, de hierbas medicinales, son absolutamente sensacionales. Y ahora, como parte del conocimiento tradicional, la gente vende cuarzo junto con el té de camomila, que sirve muy bien como para quitar irritaciones de la piel, pero la venta de cuarzo no tiene nada de proverbial ni de tradicional, es algo que se descubrió cuando se pusieron de moda los relojes de Los cuarzo. relojes digitales. La gente estaba convencida de que ahí se reunían fuerzas místicas, ¿no? Usar eso me parece una forma descarada de estar utilizando a los grupos más marginales, un conocimiento que no necesariamente viene de ellos, que supone que las culturas tradicionales no han evolucionado y que en el caso concreto de la agricultura,
refleja un conocimiento empírico de la naturaleza, pero al mismo tiempo un conocimiento empírico que difícilmente se puede adaptar al nivel que lo pretenden algunos a nivel global. El caso de la milpa. La milpa es esta forma tradicional de cultivo que existía previo a la llegada de los europeos a América, que produce una cantidad impresionante de plantas, de verduras, etcétera, pero que apenas irá para el autoconsumo. Uno no puede pensar en alimentar un país de 130 millones de habitantes a partir de la milpa. Entonces, yo creo que ahí lo que se debería hacer es promover un debate que garantice la independencia de los pueblos, de los grandes poderes económicos. En eso yo coincidiría con quienes están en contra de la ingeniería genética, que garantice la diversidad biológica, el mantenimiento de esta diversidad extraordinaria que tenemos en prácticamente todos los países latinoamericanos, pero que evite desde luego la imposición ideológica. Yo a veces pienso, y esto es una opinión estrictamente personal, que en el CONACYT la doctora Álvarez Bulla se siente como la gran Pachamama que va a hacer que devolvamos la cultura mexicana a estar centrada en el maíz. El maíz es una planta deslumbrante, es una planta maravillosa. Los mayas decíamos que éramos los hijos del maíz, pero bueno, hay una cosa es la historia y otra cosa es la realidad. Y creo que es el debate que no ha sabido promover, sino que ha querido sustituir por una imposición ideológica Sí. bastante grotesca. Sí, sobre todo porque finalmente es el tipo de indígena que se inventa un poco en el Zócalo de Coyoacán mientras uno está tomándose un café, ¿no? Son indígenas falsos. Yo recuerdo muy vivamente, vamos, no soy yo el que debe hablar, pero yo recuerdo muy vivamente alguna ocasión trabajando en Veracruz cuando estaba yo con dos vaqueritos en un baño cuando el ganado se traía del sur al norte y se bañaba el ganado para que no llevara gusano barrenador. Yo estaba hablando con dos vaqueritos muy pequeños y acababa de ser el accidente del Challenger y ellos de lo que querían hablar era del Challenger. Eran niños indígenas a los 14, 13 años tenían que trabajar como vaqueritos moviendo el ganado para ganarse unos pesos, pero que su interés era el mismo interés que el de todo el mundo, el Challenger, ¿no? Y a mí siempre me indignó mucho la idea de quienes creen que alguien por ser indígena no tiene derecho a soñar con ser astronauta, sino que tiene que comportarse de una manera que resulte debidamente folclórica y fosilizarse culturalmente en una especie de vitrina en el siglo XVII para gozo y celebración de los indigenistas que lo tienen Sí, todo yo, lo que yo le niegan coincido, al indígena. yo coincido plenamente con lo que usted está diciendo. Yo me acuerdo la sorpresa mezclada con indignación que le causó a algunos amigos que tengo muy de izquierda cuando escuchamos a un muchacho mixteco haciendo rap en mixteco. Y a mí me Ajá, parecía absolutamente maravilloso. Bueno, empezando porque el rap me gusta mucho, porque ajá, pienso que así seguramente algo equivalente era como Homero o Hesiodo deben haber recitado en el genial. mundo mediterráneo la Iliada o los Trabajos y los Días. Pero, pero ellos estaban horrorizados porque les parecía un ejemplo de imperialismo cultural. No es simplemente el acceso a cuantas formas de cultura, de desarrollo ha producido la sociedad contemporánea. Y el problema es, yo creo, garantizar que junto con el teléfono celular o el RAP, los grupos indígenas tengan acceso a las vacunas, a las computadoras, a la educación moderna, contemporánea y ya está, ¿no? Pero Voy, por ejemplo, es muy patético es la imagen, pero me gusta su ejemplo de tenerlos guardados en una vitrina, inmovilizados allí, ¿no? Probablemente el ejemplo extremo de eso sea el propio presidente de la República, cuando le reclama ahora a el gobierno español y a la Iglesia Católica
que pidan perdón por la conquista. Yo creo que lo que tiene que haber es un reconocimiento. A mí la idea del perdón me parece totalmente cristiana y como yo no soy creyente, yo no creo en que la gente tenga que hacer andando expiaciones. Tiene que haber un reconocimiento de los excesos, pero también darnos cuenta que el mejor aliado de Cortés, a quien el presidente le debería exigir perdón, es al virus de la viruela, no a la corona española. O cuando dice que hay que recuperar el penacho de Moctezuma, Sí, es absurdo. bueno, en lugar de pedir que recuperen, que nos manden el penacho de Moctezuma, que no puede viajar porque se va a desbaratar en el camino, mejor que no le quite dinero a la investigación en arqueología y en las comunidades indígenas que hace el Instituto Nacional de Antropología e Historia. El tema central de su artículo en la revista Science eran los recortes presupuestales a la ciencia en México. Eran recortes que se habían hecho hasta julio del año pasado. De julio del año pasado acá la situación ha empeorado enormemente. El recorte del 75% del gasto corriente, por ejemplo, en todas las instituciones, la cancelación de los fideicomisos y el decomiso de los fondos, porque nadie sabe para dónde van a ir esos fondos que garantizaban ciertas actividades científicas, entre ellas, por ejemplo, el mantenimiento del propio telescopio milimétrico que fue parte del VHT con el doctor Altamirano para la foto del agujero negro. ¿Hasta dónde está llegando el tema de la falta de recursos para la ciencia? ¿Ha habido despidos adicionales? ¿Ha habido problemas más graves porque no parece haber dinero? Y además se cortó, y esto a mí me parece una expresión de ideología irracional totalmente, cortar del Sistema Nacional de Investigadores a los investigadores que tengan la culpa de estar en universidades privadas, adscritos a universidades privadas. Bueno, aquí yo creo que son varios puntos. Uno, efectivamente, hay un grupo de colegas que con una valentía enorme están enfrentando el asunto, incluso colegas de los centros públicos de investigación que dependen directamente del CONACYT, con un arrojo, con una valentía absoluta, siguen protestando. Hay mucho la duda de qué va a pasar con respecto al número de becas que se dice que van a disminuir, las cátedras CONACYT que fueron copiadas de alguna manera del modelo español no es Ortega y Gasset, Ramón y Cajal, ¿no? Ramón y Cajal, sí, Sí. perdón, exactamente, de don Santiago Ramón y Cajal, el modelo que funciona. Y yo diría que lo que hay es una incertidumbre tremenda en términos económicos, pero yo creo que no fue artículo, fue un editorial, porque Science me pidió que se fuera como editorial y debo decir que nunca me ha costado, no me costó trabajo que lo aceptaran, pero nunca he tenido que trabajar tanto para que un texto mío fuera publicado. Pasé por 4 comités editoriales y finalmente fue revisar al teléfono punto a punto, coma a coma, que está muy bien. Pero a mí la parte que me preocupa tanto como los recortes económicos es la parte ideológica. En realidad yo encuentro, y a mí eso me empezó a preocupar muchísimo desde que el presidente tomó posesión, la atmósfera antiintelectual que se ha desarrollado. La ciencia no se puede desarrollar de manera equilibrada, no puede tener cultura un país si el primer mandatario, si el gobernante pierde la visión de que es un estadista y se convierte en un mero gobernante, que hay una diferencia brutal, y empieza a decir que los científicos viven alejados de la realidad, que trabajan en problemas que no le interesan al país, que vivimos en una situación de privilegio, cuando evidentemente esa es una visión parcial a la que la doctora Álvarez Bulla, creo yo, estaba obligada, si no con la comunidad, al menos por respeto a ella misma, a criticar, a oponerse, a decir con toda cortesía, pero también con toda franqueza. Empujar, catalizar una
atmósfera antiintelectual es estar desarrollando, empujando movimientos anticientíficos, y eso es lo que sabemos bien que ha ocurrido en regímenes totalitarios, ¿no? Uno no puede tener una actividad, una acción, unas declaraciones que se conviertan en declaraciones de asesinatos morales o de condenas a la muerte civil. La ciencia en México, la cultura en México ha resistido hasta ahora eso, pero yo me pregunto, ¿qué pensará una muchachita de 11 años que de repente oye algo así y decide, bueno, mejor no voy a hacer matemática? ¿Qué pensará un adolescente de 15 años que ha soñado con ser astrónomo o con ser, que quieren oír hablar del Challenger, como los vaqueritos con los que usted platicó, cuando oyen que el presidente está denostando a la actividad científica, a la actividad de investigación? El otro aspecto que a mí me preocupó mucho son las tendencias místicas del presidente. Yo no tengo ningún respeto con que la gente sea creyente. Hay religiones que me parecen excesivas, como cuando piden sacrificios humanos, pero en realidad me parece perfectamente normal que la gente tenga creencias religiosas. Pero el presidente está obligado, la clase política está obligada por la misma Constitución a promover un Estado laico. Y a mí me preocupó enormemente cuando en un acto de apoyo básicamente al presidente Trump, el presidente López Obrador, el licenciado López Obrador, hizo un discurso en la frontera con Tijuana, y después de terminar ese discurso le cedió el podio a un predicador protestante y a un cura católico. Yo no tengo nada contra el cristianismo, me parece que es el derecho de cada quien creer lo que quiera, pero el presidente allí estaba violando la Constitución. Así es. Estaba violando la Constitución porque él está obligado a defender una visión laica de la realidad, y en el momento en el que eso se empieza a imponer, quien va a sufrir es la ciencia. ¿Cómo puede uno organizar un debate biotecnológico o sobre el aborto o sobre el origen del universo si tenemos un matiz religioso que está siendo promovido por las autoridades más altas de la República? Yo creo que a veces la gente se olvida que los dos grandes triunfos de la Ilustración fueron la secularización del conocimiento científico, que arranca mucho antes ciertamente, como muchos de los fenómenos científicos, de las estructuras científicas vienen de mucho atrás, y también la evaluación de pares. Cuando uno examina la historia de la Royal Society o la historia de la Academia de Lindsay, bueno, el lema de la Royal Society es nulla in verba, nadie tiene la palabra final, no te creas lo que se dice hasta que no haces el experimento, hasta que no lo pruebas. Y allí ve uno el germen de la evaluación de pares. A mí me gusta mucho decir que la ciencia no es democrática, pero sí participativa. Usted y yo no podemos hacer una votación para ver si los meteoritos caen del cielo, pero usted y yo sí estamos obligados a discutir los resultados de los análisis de los isótopos que tienen los meteoritos para ver que son isótopos típicamente interestelares, que indican que vienen de fuera, que vienen de antes de que se formara, se condensara el planeta. Allí lo llevé a un caso académico, pero en realidad todos sabemos que la ciencia tiene que funcionar con la evaluación de proyectos, con la evaluación de candidatos, y los científicos somos la comunidad más evaluada que yo conozco. Nos evalúan los alumnos, nos evalúan nuestros colegas. En México nos evalúa el SNI, en España los gallifontes o gallifantes, no me acuerdo cómo se llama. Nos evalúan los comités cuando pedimos una promoción, nos evalúan los editores, los revisores de los trabajos científicos, y cuando publicamos un libro o publicamos un artículo, nos evalúa la comunidad entera, a lo mejor con una carcajada diciendo, este tonto que está proponiendo, o a lo mejor descubriendo que se está haciendo un cambio mayúsculo.
pero todos somos, la historia de la ciencia moderna y contemporánea es la historia de las evaluaciones de pares y de la independencia del poder político y del poder religioso. Eso es lo que encierran los comités, eso es lo que encierran la evaluación de pares y eso es lo que no sé si lo sepa el presidente o no, pero es algo que la doctora Álvarez Bulla y quienes la rodean deberían entender y promover. Es muy curioso, pues estamos de regreso en la defensa de la ilustración, ¿verdad? Es casi increíble. Pues precisamente un joven mexicano que ha estado siguiendo, bueno, mis videos y mis comentarios respecto a lo que ha pasado estos años la elección de López Obrador, me decía y me lo dijo, que no sabe si seguir con su carrera científica, que en México veía la situación. Yo que lo más que pude hacer fue decirle, oye, mira, siempre está la opción del extranjero, siempre te puedes ir a otro lado, te puedes mover, hay espacios para eventualmente regresar cuando se pueda, ¿no? Pero me llamó mucho la atención porque otro pajarito biólogo molecular que fue alumno de usted, les comenté que iba yo a entrevistarlo y le dije alguna pregunta que se te ocurre, dice sí. Si el doctor Lascano piensa que puede desaparecer una generación de científicos en México por la gestión de Elena Álvarez Bulla. Bueno, no solamente podemos perder una, sino varias generaciones y las que están pueden quedar seriamente lastimadas, que ese es parte del problema. Usted mencionaba esta sugerencia a un muchacho, creo que es un hombre, un joven, que no sabía si ser científico o no, y la alternativa era el extranjero. En este momento, irse al extranjero no es una alternativa. Yo creo que no nos damos cuenta del daño brutal, brutal que ha causado la pandemia en los Claro, sistemas económicos y que van a limitar el ingreso a los aparatos científicos de otros países de la gente de México. correcto. Aquí hay que contrastar el fenómeno que se da, por ejemplo, en Canadá, en Alemania, en Francia, en España, en Inglaterra, en donde en mayor o en menor grado ha habido el empeño o la defensa, cuando menos, de la necesidad de invertir más en ciencia. El premier Trudeau, por ejemplo, dijo hace ya varios meses que lo que había que hacer era crear institutos nuevos para que examinaran la salud pública, su relación con pandemias, Yes. convertir a quienes están como postdoc, que es esta zona de penumbra laboral que puede acabar con carreras, con proyectos de vida, convertirlos en plazas permanentes. Alemania, Francia, el Reino Unido con la Wellcome Foundation han invertido un enorme dinero en preparar más científicos en la ciencia, pero no va a ser nada fácil que una muchacha que quiera ir a hacer su doctorado de México Claro, a claro. Inglaterra pueda tener opción. No sé. A mí siempre me gusta mucho mencionar el caso estadounidense, porque ni siquiera la deriva continental va a separar a México de Estados Unidos. Mi sugerencia para todos los estudiantes que quieren hacer una carrera científica es, tienen que pasar cuando menos un año en Estados Unidos para desarrollar contactos personales, aprender técnicas, enseñar cosas, pero en este momento, claro, con la llegada de el presidente Biden, la situación va a mejorar, pero aún así se van a cerrar muchas opciones. Y yo creo que no invertir dinero a la ciencia en México o cortar los recursos que ya hay, limitar los recursos que ya hay, es hipotecar el futuro. Claro, claro. Vamos para cerrar, quiero hacer un ejercicio de un poco quizás de honestidad. Hemos estado asistiendo al ataque no solo de Elena Álvarez Bulla, sino del presidente López Obrador, de que todos son corruptos y cuando encuentras algo corrupto lo destruyes sin prever qué construir en su lugar. Pienso en el INSABI, por ejemplo, ¿no? Que podía haber sido una herramienta más en la lucha contra la pandemia. Pienso en muchas instituciones y el caso de los fideicomisos, no solo para la ciencia, sino para la cultura, para los desastres, para el cine, para la defensa de los periodistas bajo ataque, etcétera, estos fideicomisos que fueron desaparecidos.
Como la acusación contra científicos y demás es corruptos, 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 y como está corrupto lo puedo tirar a la basura sin tener un mecanismo que sustituya la función que sí realizaba. Pero en un país que sabemos, lo sabemos con toda la vergüenza del mundo, que está marcado por la corrupción, no tampoco, si no es cierto que el CONACYT y los fideicomisos fueran la esencia de la corrupción y pozos donde los científicos fraudulentos se llenaban de dinero y ahora todos traen Lamborghinis y viven y tienen pisos en Mónaco, que sabemos que no es cierto, pero tampoco la situación era ideal. ¿Cuál era el panorama real del CONACYT y de los fideicomisos antes de la llegada del López Obrador? Bueno, hay que decir que el CONACYT era muy transparente. Yo no dudo que pueda haber habido errores, pero me gustaría la prueba tajante de que los actos de corrupción que ha firmado la doctora Álvarez Bulla existen. Yo no creo que nadie, no solo en términos declarativos, sino en términos de actuación, nadie de la comunidad científica avalara la corrupción en el CONACYT, Claro, absolutamente. Y en primer lugar, que se demuestren que efectivamente ha habido actos de corrupción y que se castiguen. Yo creo que claro. es un reclamo muy viejo de la sociedad mexicana estar contra la corrupción y con todos los actos de ilegalidad que incluyen el autoritarismo, el exceso digamos, de burocracia como una manera de disfrazar la acumulación de poder, etcétera. Yo creo que nadie está en contra de eso. Pero, por ejemplo, cuando ella ha hecho declaraciones que todos apoyaríamos en principio en contra de la corrupción, no ha dado pruebas concretas. Ella supuso, dijo, afirmó, después de una reunión con los senadores, me parece, que había habido desvío de 50,000 millones de pesos, o de dólares, o de libras Sí, esterlinas, sí. o de semillas de cacao, que lo demuestre, son demostraciones que no existen. En el caso de los fideicomisos, el 80% de los fideicomisos que desaparecieron eran fideicomisos que tenían que ver con la ciencia. ¿Qué los va a sustituir? El voluntarismo del presidente o del secretario, el ministro sería en el caso español, el ministro de Hacienda o la doctora Álvarez Bulla para saber a quién se les va a dar el dinero necesario para continuar con investigaciones. La desaparición de los fideicomisos fue una requisa, fue una Ujú. expropiación. Y hay que llamar las cosas por su nombre. Y fue una expropiación en donde por primera vez en la historia de México se vio a la policía rodeando el Senado para que los investigadores no pudieran acceder a hablar con ellos. Yo el único caso que recuerdo equivalente es cuando era yo un adolescente, aún no entraba a la universidad, cuando en 1968, con la represión brutal del gobierno de Díaz Ordaz, de Luis Echeverría, etcétera, la gente no sabía qué iba a pasar con las universidades, no sabíamos si Ujú. iba a haber la continuidad de las instituciones educativas superiores. Ahora hay gente que se pregunta lo mismo, ¿qué va a pasar con la investigación? Por un lado. Por otro lado, los fideicomisos de ciencia y de cultura eran perfectamente transparentes, estaban siendo fiscalizados todo el tiempo por instancias gubernamentales y si hubo corrupción que se demuestre. En los casos sospechosamente considerados por la sociedad mexicana como las muchas casas del licenciado Bartlett, resulta que rápidamente fue exculpado por la Secretaría, el Ministerio sería en España de la Función Pública. ¿Qué está pasando allí? Se está pretendiendo bajo la égida de una moral superior acabar con los recursos para la investigación, en lugar de decir, miren, aquí están los casos de corrupción y la gente va a exigir que se castiguen. A mí me recuerda un poco esa actitud de cura de pueblo en donde todos somos pecadores, haces la penitencia y ya después veremos si te ganas la expiación o no. Aquí se acusa con dedo flamígero
a los investigadores, a las instituciones de educación superior, se quita el dinero, se impide el desarrollo, la continuidad de proyectos académicos, de formación de jóvenes, y ya veremos, ya verás que el futuro va a ser mejor. A mí no me interesa un paraíso prometido, a mí me interesa que las realidades que hemos construido con muchas dificultades puedan continuar con la transparencia que todos estamos exigiendo que se dé. Hay resistencia entre los investigadores. Yo recuerdo, yo tengo amigos investigadores que estaban muy callados y que en los últimos meses han estado levantando la voz desde espacios tan extraños como la física de estado sólido o similares, pero hay esperanza de una resistencia. Es que yo creo que si no se resiste activamente, nos esperan 4 años en que todo parece que lo único que puede ocurrir es que siga empeorando. Y que siga empeorando además mientras la comunidad internacional ve qué ocurre y no dice, oye, los científicos mexicanos les están dando durísimo, continuamente y sin esperanza de que esto pare. ¿Hay que organizar la resistencia? No sé. A ver, yo creo que desde luego que los investigadores, las científicas tienen, algunas militan en partidos, en organizaciones, pero lo que sí le puedo decir es que hay una insatisfacción enorme, enorme. Hay un fenómeno que a mí me preocupa mucho. Yo no estoy en redes sociales, ni tengo tiempo, y además, como dice Todorov, como escribió Todorov, el famoso filósofo franco-rumano, las redes sociales son ahora la quema de brujas en el Internet, ¿no? La cacería de brujas en el Internet. Yo no tengo tiempo para verlos, pero sí me preocupa porque sé que existen, no sé qué tan numerosos sean, jóvenes que legítimamente ejercen su derecho a militar del lado de Morena, el partido, la organización del presidente López Obrador, pero que están desarrollando y promoviendo campañas antiintelectuales, y eso me parece terrible. Me parece terrible porque ese es un daño que no estamos viendo ahora, es un daño que se están autoinfligiendo y que le están haciendo a la sociedad mexicana, que debería ser analizado con cuidado. Eso por un lado. Por otro lado, esa insatisfacción creciente de los científicos, ¿en qué se va a traducir? Bueno, en el caso del manejo de la pandemia, que es un ejemplo pavoroso de fracaso político estrepitoso que lleva cerca de 100,000 muertos, y hay que decirlo, lo que está quedando perfectamente claro es que el presidente prefiere la incondicionalidad ideológica por encima de la eficacia. La asociación política clara entre el CONACYT y la Secretaría de Salubridad, el Ministerio de Salud, sería en el caso español, es una demostración tajante, transparente de que el presidente lo que prefiere es tener la incondicionalidad política. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, lo que ya se está dando, no sé con qué intensidad, pero que es finalmente el recurso en una democracia. Seguir manifestándonos. La libertad de prensa que tenemos ahora no es una dádiva del gobierno actual, es algo que el pueblo de México se ha ganado con a veces el sacrificio de muchísimos periodistas que han sido asesinados, pero yo creo que es ejercer el derecho a la palabra, ejercer el derecho de crítica y sobre todo recordar que el próximo año va a haber elecciones y que obviamente lo que necesitamos es que no hay esa uniformidad política en el Congreso que le permite al presidente hacer lo que quiera. Ayer, por casualidad, realmente por casualidad, estaba viendo un programa en un canal cultural, el Canal 22, sobre 1968, y citaron la frase de un comentarista político que dijo como el coro de voces que protestaban, lo estoy citando prácticamente de memoria, había sido acallado por la mayoría abrumadora de los diputados del Partido Único que ocupaban sus escaños en el Congreso de la Unión. Transportemos esa afirmación de hace 50 años a la situación actual y es exactamente lo mismo. Esa uniformidad de criterios, salvo 2 o 3 excepciones valiosísimas de la
del Congreso le ha permitido al presidente llevar a la situación a los excesos que estamos viendo. Bueno, cambiemos en las próximas elecciones la composición del Congreso. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. En una democracia, yo creo que uno tiene que ejercer su derecho y garantizar que haya la pluralidad que reclama y que refleja a la sociedad mexicana. Doctor Lascano, me podría pasar horas hablando con usted. Muchísimas gracias en lo personal, porque es una oportunidad para hablar con alguien a quien he admirado muchos años. Creo que la única vez que lo vi por ahí fue cuando Parin estuvo en México, por cierto, en la Facultad de Ciencias. Si Sí, se claro. acuerda, que parecía él con otra estrella de rock. Yo me acuerdo que No, él sí era una estrella de la ciencia. el auditorio de la Facultad de Ciencias estaba a reventar porque iba Oparin a hablar. Muchas gracias porque lo he admirado siempre como un científico, pero además como hombre ilustrado y como hombre valiente que está diciendo cosas que pues hay muchos que están prefiriendo callar. Doctor, muchísimas gracias. Espero que no sea la última vez. Espero que podamos en otro momento compartir y cualquier cosa que usted más quisiera decir, o lo dejamos. Bueno, yo quiero agradecerle sus palabras, es usted muy generoso. No, yo creo que todos estamos obligados a decir lo que está pasando porque si no puede pasar lo que en ese famoso poema de que vinieron por los judíos y me quedé callado, vinieron por los comunistas y como no era comunista me quedé callado, vinieron por los gitanos, me quedé callado y cuando vinieron por mí no había nadie que protestara. No, yo creo que la palabra la tenemos en la mano, en la boca, en las declaraciones y hay que usarla de distintas maneras, incluyendo el voto en las próximas elecciones legislativas. Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Lascano. Muchas gracias por esto. Esto ha sido El Rey va Desnudo. Como siempre, les pedimos su apoyo en PayPal, en Patreon, en GoFundMe, todo lo necesario para seguir adelante con este canal. Y piensen todo lo que se ha dicho aquí, porque es quizás de las cosas que más vale la pena pensar en estos tiempos. ¿No cree usted?